Vamos a ver el funcionamiento del sensor ultrasónico HC-SR04. Es un sensor muy utilizado en las prácticas con Arduino y es útil para entender los sensores ultrasónicos que existen en la industria o que se pueden utilizar. Un sensor ultrasónico consta básicamente de dos partes. La primera que va a ser el emisor y otra que va a ser el receptor. El emisor lo que va a hacer es generar señales de audio ultrasónicas, es decir, no son perceptibles al oído humano, y esas señales ultrasónicas van a viajar por el espacio. Una vez que encuentran algún tipo de obstáculo o algo en lo que rebotar algo sólido, esa señal se regresa y es escuchada por el receptor. Cuando el receptor detecta esa señal, pues detiene un cronómetro. ¿Por qué el cronómetro? Bueno, para medir la distancia o para medir hacia cuántos centímetros está el obstáculo, lo que hacemos es medir el tiempo que tardó la onda en ir y en regresar. Y a partir de eso podemos nosotros determinar cuál es la distancia que ha recorrido. Aquí lo importante es entender que tenemos que dividir el tiempo en dos, el tiempo de ida y el tiempo de regreso. ¿Por qué? Porque la señal tarda un tiempo en ir y en regresar. Por lo tanto, al tiempo que nosotros obtengamos lo tenemos que dividir entre dos. Y es muy sencillo, utilizamos la fórmula básica de que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Nosotros vamos a tener la velocidad y esa velocidad va a ser una constante, que sería la velocidad del sonido, que son 343 metros sobre segundo. Esa es la velocidad del sonido. Entonces nosotros ya tendríamos la constante, que sería la velocidad, y tendríamos el tiempo, que es el tiempo que nosotros lo podemos medir con Arduino. Si nosotros despejamos de aquí, vamos a tener que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? La velocidad pues está en metros sobre segundo. O sea, voy a colocar aquí la fórmula con las unidades, sería la distancia, sería 343 metros sobre segundo. Y lo voy a multiplicar por el tiempo. La manera en que nosotros vamos a medir el tiempo con Arduino nos retorna el tiempo en microsegundos. Por lo tanto, yo voy a poner aquí que las unidades del tiempo son microsegundos. Y aquí tenemos dos inconvenientes. El primero, a mí la distancia no me conviene medirla en metros. ¿Por qué? Porque el sensor realmente solamente le tomaría muy pocas lecturas. A mí me conviene tomarla en centímetros. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es convertir estos metros de la fórmula, convertirlos a centímetros, pues multiplicando por 100, ¿no? Recordemos que un metro pues tiene 100 centímetros. Si hago esa conversión, me va a quedar que la distancia van a ser 343, dos ceros, porque lo multiplico por 100, centímetros sobre segundo, multiplicado por el tiempo en microsegundos. Y ahora vienen otro problema. El tiempo nosotros lo vamos a obtener en microsegundos y por lo tanto aquí tendríamos que tener microsegundos para que se puedan eliminar de la ecuación y obtener únicamente los centímetros. Para eso pues voy a multiplicar ese número, lo voy a multiplicar por 1 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Por qué? Pues para convertirlos a microsegundos, para que me queden las unidades normalmente. Lo que voy a hacer aquí sería el tiempo en microsegundos. Y aquí me quedarían que la distancia sería me quedaría 0.0343 centímetros entre microsegundo por el tiempo en microsegundo. Entonces, de esta forma, al hacer la operación, este microsegundo se va a unir con estos microsegundos y me van a quedar únicamente los centímetros. Pero ahí estaríamos tomando en cuenta el tiempo de ida y el tiempo de regreso, porque es todo el tiempo que abarca el experimento. Entonces, para obtener la distancia real del sensor, lo que tengo que hacer sería dividir ese número sobre 2. Entonces me quedaría 0.0343 centímetros de microsegundos por tiempo en microsegundos sobre 2. Si yo hago eso, me va a quedar que la distancia sería 0.01715 centímetros por microsegundo
multiplicado por el tiempo en microsegundos. Y ya tendríamos nosotros la fórmula. Esta sería la fórmula que nosotros deberíamos de programar en nuestro Arduino. Ahora lo podemos hacer así. Sin embargo, cuando estamos utilizando microcontroladores, se recomienda no utilizar operaciones con punto decimal, puesto que son operaciones que ocupan muchos recursos del microcontrolador. Entonces lo que hacemos aquí es sacar el inverso de esto para sacar una proporción por cuál dividir el tiempo sin necesidad de utilizar eh, operaciones decimales. Si yo le saco el inverso de eso, me va a quedar que la distancia sería el tiempo dividido entre 58.3. Y así le decimos al microcontrolador, aunque estamos haciendo operaciones con punto decimal, podemos omitir el punto 30, no es relevante, y dejar únicamente que la distancia va a ser igual al tiempo en microsegundos dividido entre 58. Y así el microcontrolador pues no utiliza tantos decimales en su operación. Entonces esta sería la forma en que funciona matemáticamente el sensor. Ahora, ¿cómo funciona físicamente? ¿Cuál es el principio del funcionamiento? Tenemos dos pines principales, el pin de disparo o el pin trigger y el pin de eco. ¿Cómo funciona? Primero enviamos una señal o tenemos que tener 4 microsegundos en nivel bajo el pin de trigger y después creamos un pulso de 10 microsegundos. Cuando el sensor detecta este cambio, este flanco de subida, con los tiempos determinados, lo que va a hacer es transmitir ráfagas ultrasónicas, quiere decir va a empezar a enviar el audio, y ese audio va a recorrer la distancia. Entonces esas ráfagas viajan a través del espacio y regresan hacia el receptor. Entonces cuando el receptor detecta esa onda, el pin de eco se va a mantener en alto. Entonces, repito el procedimiento, detecta un flanco de subida, el sensor, el pin de eco se pone en alto cuando se ha enviado el audio y dura en alto todo el tiempo hasta que se detecta un flanco o hasta que detecta un flanco de bajada en el eco, quiere decir, o hasta que se tiene una señal retornada. Entonces, enviamos una señal con el pin de trigger, esa señal viaja, el pin de eco se va a mantener en alto y cuando regresa, cuando el receptor detecta esa señal, pues el pin de eco se apaga. Entonces, para determinar el tiempo, pues podemos leer cuánto tiempo dura encendido el pin de eco y eso es lo que vamos a hacer con el Arduino. Ya una vez que obtuvimos la ecuación, que vimos el principio del funcionamiento, pues ahora hay que realizar ese algoritmo o hay que realizar esos pasos utilizando el Arduino. Lo primero, pues aquí defino cuáles son los pines que voy a utilizar. El sensor es físicamente este que está aquí. Vamos a tener el pin de alimentación que va a ser 5 volts del Arduino. Vamos a tener el pin de disparo que es donde nosotros vamos a enviar el pulso de 10 microsegundos. Después vamos a tener el pin de eco que va a ser una entrada porque es donde vamos a leer esa señal. Y el pin de GND que va a ser la tierra de la fuente de alimentación. Entonces lo primero que tengo que hacer pues es, al menos yo lo que hago es definir cuáles pines voy a utilizar de manera que este código me sirva para cualquier pin, únicamente cambiando las instrucciones que están acá. Voy a colocar la lupa para que se vea un poquito mejor. Entonces definimos los pines que vamos a utilizar y yo creo una variable de tipo entero sin signo que va a ser tiempo, que es donde voy a guardar el tiempo que tarda el pin de eco en alto y declaré otra variable de tipo flotante que es donde voy a calcular la distancia. En este caso, como no tengo una pantalla LCD o algo en que visualizar la información, lo voy a hacer por el puerto serial. Entonces inicializo el puerto serial a 9600 baudios. Después configuro los pines. El pin de eco va a ser una entrada porque es la que voy a medir. O sea, el pin de eco me va a entregar un pulso en alto en lo que la señal retorna. Y como salida voy a tener el pin de disparo, que es donde yo le voy a enviar el pulso para que envíe el sonido. Entonces, lo primero que tengo que hacer, pues es apagar el pin de trigger. Recordemos que dice que tenemos que tenerlo apagado de 2 a 4 milisegundos. Entonces, lo que hago es apagar el pin de trigger, apagar el pin de disparo. Hago una demora de microsegundos, porque eso es lo que me dice la gráfica, dice de 2 a 4. Y posteriormente enciendo ese trigger, replicando lo que estábamos en la gráfica. Me espero 10 microsegundos en alto y después lo apago. Entonces esto es lo que crea el flanco de subida o el flanco de bajada que va a hacer
que el sensor envíe la señal, la señal de audio. Entonces, una vez que envió la ráfaga ultrasónica, voy a utilizar la función pulse in. Pulse in lo que hace es medir cuánto tiempo dura en un estado una entrada. Entonces lo que voy a hacer aquí es decir que el tiempo va a ser igual a pulse in, quiere decir el tiempo que va a durar en alto o en bajo una entrada, en este caso el pin de eco. Y digo que lo va a medir cuánto tiempo dura en alto. Y esta función me retorna el tiempo en microsegundos y es una variable de tipo entero. Entonces yo una vez que envié mi disparo, voy a medir cuánto tiempo duró en alto el pin de eco y posteriormente hago el cálculo de la distancia utilizando la fórmula que acabamos de obtener. Si se fijan aquí, lo que yo hago es convertir la variable tiempo en flotante para que la distancia me salga con punto decimal y lo divido entre 58, que fue el factor que encontramos que relacionaba las unidades. Entonces si se fijan aquí es 58.0 porque es de tipo flotante, y posteriormente imprimo la distancia y, y digo que son centímetros y hago una demora de 500 milisegundos y volvemos a repetir todo el proceso. Entonces esa sería la forma de programar la gráfica o el algoritmo que nos dice el sensor. Voy a pasar aquí a hacer la simulación y la voy a iniciar. Entonces si nos fijamos, yo aquí tengo abierto el monitor serie, aquí el simulador me marca 56.3 centímetros y aquí tengo 56.45, pues hay variaciones por los puntos decimales y también por la misma naturaleza del sensor. Si yo voy moviendo la distancia, observemos 92.1, 92.3 y podemos así. Este sensor tiene un rango mínimo de 2 centímetros aproximadamente. De hecho, si se fijan ahí, si quiero medir un poquito menos no me va a dejar. Hasta casi pasaditos de 3 metros. Digo, el sensor dice que mide hasta 4 metros, pero sinceramente ya en distancias muy largas empieza a fallar bastante. Entonces, si se fijan, el código está funcionando correctamente. En este caso, aquí tengo ya el circuito armado en la protoboard para ver su funcionamiento físico. Tenemos las conexiones que están en el simulador y las tenemos aquí también. Aquí está el sensor y voy a colocar un objeto aquí. Voy a abrir el monitor serial real que está acá. Tengo cargado exactamente el mismo código. Si nos fijamos aquí me marca 8.60 centímetros porque la caja está muy cercana. Si yo voy acercando esa caja, la distancia va disminuyendo, 3.38, y si la voy alejando, pues la distancia se incrementa. En este caso me dice que estamos a 15.84 centímetros. Esa distancia la podemos medir aproximadamente con un flexómetro. Y si se fijan, si yo quito la caja, pues me marca la distancia que está en este momento hacia la pared. Entonces ahí podemos ver cómo la ecuación que obtuvimos y el algoritmo que se diseñó pues funciona correctamente. Ahí tenemos 4 centímetros y si acercamos mucho la caja, ahí el sensor ya empieza a marcar cosas erróneas porque su rango pues está fuera de su rango, no está fuera de las lecturas que el fabricante te dice. Entonces de esta manera pues ya estaría funcionando y midiendo distancia el sensor ultrasónico.